Pasad y poneros cómodos, aquí, en la taberna del friki. Bueno, pues como ya adelantamos en el vídeo anterior, el domingo pasado, que os lo dejaré por aquí, pincha aquí si no lo has visto, porque es una retrocrítica de la amenaza fantasma por ese aniversario de sus 25 años que nos quedó muy chula y la verdad es que está funcionando muy bien. Hoy dijimos que íbamos a hablar del ataque de los clones, o sea, de esta peliculita que tenemos aquí. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, como hicimos en la retrocrítica anterior, que ya os he dejado por ahí un enlace para que pinchéis, vamos a dar unos datos curiosos o unos datos que quizás no sabía o no recordaba. La película se estrena el 16 de mayo de 2002, 3 años prácticamente después de la amenaza fantasma, que se estrenó en el 99. Se empieza a rodar a mediados de los años 2000, o sea, tuvo un rodaje de prácticamente otros 20 meses, igual que la amenaza fantasma. Y fue la cuarta película más taquillera de toda la saga. Fue y sigue siendo la cuarta película más taquillera de toda la saga. Así que la verdad es que funcionó bastante bien. Los efectos especiales corrieron nuevamente a cargo de Industria L&M, o sea, la misma que durante toda la franquicia ha sido la encargada de los efectos especiales. Pero en esta película siento decir que se volvió a abusar mucho de esos efectos especiales. Y en un revisionado a día de hoy, hay cositas que son muy de videoconsola. Pero bueno, la verdad es que, como dije anteriormente en la otra crítica, la amenaza fantasma, el ataque de los clones, ha envejecido bastante bien también. Es una película muy disfrutable a día de hoy. Sí que en su momento recibió mucha crítica por esa historia de amor que nos tuvieron que contar, pero que la verdad no la tuvieron que contar. Es una historia de amor que hubo que contar y se contó de la mejor manera posible dentro de un marco muy épico. Y ahora vamos a entrar directamente en lo que es la retrocrítica. Nos vamos a poner en ese 2002, 16 de mayo, acabo de salir del cine. La verdad es que, pues, con una taquilla, como decía, cuarta película más taquillera de toda la saga. Así que fue una taquilla bastante buena. Y nos vamos a poner ahí y vamos a empezar con esa primera escena que me parece brutal. Esa primera escena cuando llega tanto la nave de la senadora Amidala allí a Coruscant y le pegan ese zambombazo, esa destrucción completa de la nave, ¿no? Donde vemos que evidentemente era un señuelo, era una estratagema para que a Amidala no le pasara absolutamente nada y vemos que, bueno, pues nos dejan pistas durante toda esa escena para que supiéramos que a Amidala no le pasaría nada, ¿no? Vemos a R2 bajando del caza de Naboo, detallitos que te hacen ver que Amidala no iba a estar dentro de la nave del Senado, pero bueno, vemos eso y tenemos ahí esa primera escena que me parece brutal. La película empieza con una escena muy buena y me parece espléndida esa escena y creo que le hace mucho bien a la película. Después, bueno, pues nos cuentan la trama, donde vamos a tener una reunión de la República, del Senado, donde se va a intentar aprobar o no la creación de ese ejército, que como veremos durante la película, ese ejército que ya está en funcionamiento. Pero vamos a ver si la creación del ejército o no, o sea, no vamos a ver si se va a crear el ejército o no, ya que hay muchos sistemas estelares que se quieren ir de la República por diversas cuestiones, ¿no? Todo encabezado por un misterioso Conde Dooku, donde la primera noticia que tenemos del Conde Dooku es a mano de Mace Windu y Ki-Adi-Mundi diciendo que era un antiguo Jedi, que no era su argumento, no era su forma de actuar matando a gente, ¿no? O encargando que maten a gente. Por lo tanto, vemos que es un antiguo Jedi y vemos que hay alguien ahí manejando los hilos, que nuevamente vemos que es este Conde Dooku, que con el tiempo nos vamos a dar cuenta también que es el nuevo discípulo o el nuevo Sith que acompaña a este Darth Sidious, que es el Sith que está en la sombra, ¿no? Que lo está manejando todo. Bueno, vemos la película y el mismo canciller le pide al Consejo Jedi que la senadora Amidala pues esté bajo la protección del Consejo Jedi, ¿no? Y quién mejor
que encargarse de la protección de la senadora que el mismísimo maestro Kenobi y su padawan Anakin Skywalker. Volvemos a ver a Anakin ya como un adulto, han pasado 10 años desde la amenaza fantasma, vemos a Anakin como un adulto, como un poderoso Jedi, como un poderoso padawan, que no está muy de acuerdo con las enseñanzas quizás del maestro Kenobi. Yo creo que es un error, lo dije en la otra crítica, creo que es un error poner a Obi-Wan como maestro de Anakin, ya que bueno, Obi-Wan era el perfecto caballero Jedi, era según todas las normas, y quizás Anakin pues necesitaba un maestro que no siguiera tanto las normas para poderle enseñar un poquito mejor, ¿no? Para adaptarse mejor a esa forma de aprender o esa forma de ser que tenía Anakin. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo ponen como al servicio de la senadora para protegerla y ahí tienen pues dos misiones, ¿no? Una, el maestro Kenobi se encarga de buscar al asesino, al que quiere asesinar a la reina, que viendo unas pesquisas y viendo una serie de persecuciones que vemos al principio de la película, también me mola bastante, descubren que hay un cazarrecompensas detrás de ese asesinato, o de ese intento de asesinato, mejor dicho. Entonces, Amidala y Anakin se van por un lado a Naboo para allí proteger a la senadora, donde vemos allí a Padme y a Anakin en sus cosas, y vemos a Obi-Wan por otro lado buscando a ese cazarrecompensa, que lo lleva misteriosamente al planeta Camino, donde se descubre toda la trama de ese ejército clon que, como ya decía antes, pues estaba haciendo en las sombras, ¿no? Todo encargado por el maestro Saifo Dyas. Saifo Dyas, un maestro del consejo, que evidentemente a esa altura donde nos dicen los caminianos que le encargó el ejército clon, pues Saifo Dyas ya estaba muerto. Todo esto es una subtrama que veríamos más adelante, aunque ya teníamos pincelada de esto, ¿no? En toda la saga, pero esto es una subtrama que veríamos más adelante en Tales of the Jedi, ¿no? Esa serie de animación que eran unos cortos muy guay y te cuentan pues cositas, ¿no? Que se quedan ahí entreabiertas durante toda la saga, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues nos cuenta eso, nos cuenta que Saifo Dyas es el encargado de este ejército clon. Y bueno, pues Obi-Wan descubre también allí al cazarrecompensas Jango Fett. Y ahí hay una serie de batallas, una serie de luchas que la verdad es que están muy guay. Y todo esto lo lleva al planeta Geonosis, ¿no? Donde vemos que hay una reunión de los separatistas, ¿no? Llamarlo así, con el Conde Dooku a la cabeza. Descubrimos que realmente el Conde Dooku es el que está detrás de los intentos de asesinato de la senadora, mediante el virrey de la Federación, que también le obliga y quiere que maten a la senadora para que el Senado, para que unirse a esa unión separatista, ¿no? Donde vemos ahí cómo crean también, o cómo intentan crear un ejército droide que se unen varios planetas, ¿no? Para crear ese ejército droide en contra de la República, ¿no? La verdad es que está muy chulo en la parte de Geonosis, está muy chula, muy bien. Esa parte siempre ha sido bastante bien, o sea, se ven muy bien los efectos especiales de esa parte. Pero tenemos por otro lado, como decía antes, a Anakin y a la senadora, donde tienen esa pequeña historia de amor, que bueno, que haya gente que le parece un tostón, pero que lógicamente la teníamos que tener, ¿no? Teníamos que tener esa historia de amor en algún lado, porque se tienen que enamorar de alguna manera, ¿no? Aunque evidentemente sabemos que Anakin está enamorado de esa escena que os puse ya en la otra crítica, ¿no? Eres un ángel, sí, desde ahí vemos que está él locamente enamorado por ella. O sea que es una fijación que está locamente enamorado por ella. Pero bueno, seguimos con la crítica, ¿no? Y vemos que por cosas del destino, por sueños de la fuerza, llamámoslo así, Anakin no para de soñar con su madre, ve que su madre está en peligro, que no puede protegerla, en fin, decide ir a Tatooine, Padme la acompaña, para proteger a su madre, porque él siente que su madre pues está en peligro, ¿no? De hecho está en peligro, está capturada, está secuestrada por los moradores de las arenas, y bueno, pues decide ir a rescatarla, y cuando llega ya está, la madre está a punto de morir, fallece en su último aliento viendo a su hijo Anakin ya como un adulto, y Anakin entra en cólera, entra en ira, entra en todo lo malo, ¿no? que puede tener Anakin dentro, y mata a todos los moradores de las arenas, destruye el poblado, o sea, forma un dios de Cristo terrible. Vemos el primer indicio, el primer paso de Anakin en el lado oscuro, que me parece también brutal, contado de esa manera, ¿no? Por el apego, por el sentimiento que él tiene hacia su madre. De hecho, Anakin es una persona muy visceral,
se deja fluir y se deja llevar por sus emociones, y aquí lo demuestra 100%, y forma un taco tremendo, mata a todos los moradores de arena, mujeres, niños, hombres, todo, o sea, destroza el poblado de los moradores, y vemos ese camino, ¿no? Ese paso hacia el lado oscuro que me parece brutalísimo, y bueno, y así lo vemos, ¿no? Y sigue la trama así, donde se descubre que Obi-Wan, en la persecución con al cazarrecompensas Jango Fett, es capturado también por el Conde Dooku, y, cómo no, deciden ir a rescatarlo. En otra subtrama de la misma película vemos como el senador Palpatine, en este caso el canciller Palpatine, engaña, o con malos modos, entre comillas, ¿no? Porque es muy listo, convence al mismísimo Jar Jar Binks, que es representante del Senado también, que le dé poderes especiales para crear ese ejército de la República, ejército que se estaba creando. Entonces, pues bueno, pues solo hay que ir a por él. Y es el maestro Yoda el que decide ir a por él, mientras que Mace Windu y el resto de los Jedi que pudieran, pues van a Geonosis a intentar rescatar a Obi-Wan y a Anakin, que también ya se metió en el lío por intentar rescatar a su maestro sin consentimiento del Senado, como siempre, el impulsivo, hace lo que le sale de los mismísimos huevillos, y va allí y forman otro dios en Cristo, y aparecen allí en esa arena de Geonosis, que ya empieza ahí lo que es realmente la batalla de los clones, ¿no? La guerra, ¿no? Y es brutal, o sea, esa batalla es magnífica. Vemos ahí una batalla donde vemos todos los Jedi en su prime, como decíamos en la antigua crítica. Vemos a los droides, vemos una batalla brutal, con una epicidad y brutalísima también, ¿no? Vemos Jedi caer, vemos droides caer, vemos como cae el mismo Jango Fett, el cazarrecompensa, ¿no? A manos de Mace Windu, que me parece también una escena muy visceral, muy brutal para esa época, ¿no? Y bueno, vemos como el Conde Dooku ahí intenta escapar, Obi-Wan y Anakin le persiguen, tenemos un enfrentamiento entre Obi-Wan, Anakin y Dooku, donde vemos que Dooku es realmente más maestro en las artes Jedi o en las artes del sable que Obi-Wan, lo derrota fácilmente. Anakin prácticamente igual, acaban cortándole el brazo. Después hay una escena, una batalla que me parece también brutalísima, una de las mejores batallas de sable láser de toda la saga, que es Yoda y el Conde Dooku, donde vemos a Yoda haciendo barbaridades con el sable, demostrando un derroche de poder brutal, tanto uno como otro. Y bueno, pero finalmente acaba escapando porque intenta matar a Obi-Wan, que está en el suelo desmayado, y a Anakin intenta escapar, intenta matarlos, y Yoda pues los protege de la manera que puede, y entonces bueno, pues escapa, y vemos como él corre al lado de su maestro Sidious, ¿no? Hasta en este momento, bueno, pues ya vemos que se conoce al Conde Dooku como Lord Tirano. Entonces, como Darth Tyrannus, como otro Jedi, como otro Sith Man, ¿no? Vemos que en esa última escena, ¿no?, de Dooku y el Emperador, vemos cómo le entregan los planos de la futura Estrella de la Muerte. O sea, ya se estaba fraguando la idea de la Estrella de la Muerte. Me parece también muy magnífico. Y ahí es el comienzo, ¿no?, de las guerras clon, ¿no? El comienzo de las guerras clon, donde veremos durante toda The Clone Wars, la serie de animación, vemos cómo transcurre esa guerra, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? Me parece ese comienzo muy bueno, ¿no? Donde vemos también, pues, esa frase mítica, ¿no?, de Yoda, que os la voy a dejar a continuación. Del lado oscuro el velo ha caído. La guerra clon ha empezado ya. Que creo que resume muy bien la película, ¿no? O sea, es una frase típica y muy centrada en que resume perfectamente lo que es la guerra, ¿no? Lo que ha sido la película, quizás, y lo que es la guerra que a futuro, bueno, o que ya ha comenzado. Y la verdad es que me parece muy buena, ¿no? Y después, bueno, pues la última escena de la película, vemos el final de la película, donde vemos a Anakin y a Padme casándose allá en la ciudad de los lagos en Naboo, que me parece también muy buena, ¿no? Me parece muy bonita esa escena también, porque vemos ese intercambio de droides, donde vemos que Anakin le cede a Padme el C3PO y Padme le cede a Anakin R2D2, ¿no? Me parece brutal, en vez de intercambio de anillo como una boda común, pues intercambian los droides, me parece muy bonito,
porque todo eso tiene una subtrama detrás brutalísima, ¿no? Que es donde nos vamos ya al episodio 4, Una Nueva Esperanza, donde vemos que Luke pues tiene un poco de su madre y un poco de su padre durante toda su vida, ¿no? Toda su saga. Y la verdad es que eso mola mucho, ¿no? Pero bueno, quitando eso, la escena final es brutal, donde se casan allí, se dan el si quiero. Y la verdad es que es muy interesante eso también, ¿no? Bueno, familia, y a mí no me queda más nada que contar, simplemente lo de siempre. Si gusta este tipo de vídeo, suscríbete al canal, aprieta fuerte la campanita, regálame un gran like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordar, tengo buenas noticias, milord. La guerra ha empezado. Excelente. que la fuerza te acompañe.